Diego Redondo, a ver, teletrabajo. Ha hablado mucho de este tema Andrés Prubos, pero tiene una visión muy particular que les recomiendo prestar atención sobre el teletrabajo, Diego Redondo. El tema de teletrabajo es algo que también nosotros estamos evaluando y veo también que en parte del sector comercial hay una confusión entre la telepandemia y el teletrabajo. El teletrabajo es algo bastante sofisticado que la pandemia obligó a improvisarlo, pero que no es el esquema realmente que es sano para las empresas comerciales. El teletrabajo requiere una serie de condiciones, algunas respecto de la voluntad y algunas respecto de la capacidad, en el sentido de las empresas pueden pretender que determinadas actividades son convenientes llevarlas al terreno del teletrabajo, como también por el lado de los empleados tiene que estar la voluntad del teletrabajo. Pero por otro lado está la posibilidad de hacerlo, es decir, hay algunas actividades que son teletrabajables y por otro lado hay algunas capacidades también que tienen que estar del lado del empleado para poder hacerlas. Es decir, se tiene que dar una combinación entre necesidad y capacidad que no es muy simple de operar. Esta primera sensación que se vivió en el sector empresarial respecto de reducir los costos de activos fijos, seguridad, limpieza, refrigerio, respecto de sostener el nivel de actividad por el trabajo a distancia, no se puede materializar en este contexto de pandemia. Porque el partido, cuando vuelva la actividad normal habitual, un teletrabajo mal implementado se paga con productividad. Es decir, para que haya un teletrabajo eficiente, tiene que haber, por el lado del empleado, capacidad para teletrabajar. Y la capacidad viene no solo desde su idoneidad y responsabilidad para hacer el trabajo a distancia, sino de sus condiciones familiares, ambientales, para poder hacerlo, primero. Segundo, tiene que tener supervisores capaces de medir la productividad del empleado, porque si no es absolutamente subjetivo el rendimiento en función del teletrabajo. Y por otro lado tiene que estar la posibilidad que ese trabajo a distancia sea eficiente. Que nosotros tenemos que hacer una vuelta ordenada al trabajo presencial y evaluar muy lentamente cuál es la actividad teletrabajable, cuáles son los empleados que pueden hacer ese trabajo, cuáles son los supervisores que están en condiciones de hacerlo y recién ahí poder implementarlo. Escuché cierta liviandad respecto del teletrabajo post pandemia y hay una serie de costos ocultos que se tienen que medir bien. Claro, porque él habla de algo que nosotros dijimos hace mucho tiempo acá. Y no es que querramos hacer autoelogio. Hay cosas que van a seguir tal vez, hay que ver cómo, pero hay cosas que cuando termine la pandemia, o sea, con la vacunación masiva, van a volver a cierta normalidad. Por eso al final, ¿qué dice Diego Redondo? Ojo con el teletrabajo, pueden tener costos ocultos. Pausa, ya volvemos.